Los mejores temas, los mejores especialistas están en el Súper Desayuno con Axel Zamudio. Y vamos a platicar sobre los delitos contra el libre desarrollo de la personalidad, esta corrupción de personas menores de 18 años, qué hay que hacer y sobre todo cuándo estamos incurriendo en un delito. Chicos, ¿cómo están? Nos acompaña Federico Luna y además Pedro Quesada. Buenos días. Muy buenos días, Axel. Oye, ¿qué onda? Gracias por acompañarnos y como lo platicábamos, este tema surge después de que aquí en Ensenada hubo un caso de corrupción de menores de 18 años. Una persona pues le promovió, le facilitó cerveza y además marihuana a unas niñas, unas jóvenes menores de 18 años y pues se ha creado todo un tema alrededor de esto. ¿Qué es este delito, esta corrupción de personas menores de 18 años? Mira, nuestro Código Penal para el Estado de Baja California tiene un capítulo donde vienen varios delitos que tienen que ver o que se derivan precisamente de la corrupción, en este caso de personas menores de 18 años. Aquí hay que aclarar que los delitos son, en estricto sentido, se manejan en tres supuestos diferentes y estos delitos que vamos a estar platicando el día de hoy es para esos tres supuestos, ¿no? Que en este caso es corrupción de personas menores de 18 años o quienes no tienen la capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo. En cualquiera de esos tres supuestos, estos delitos que vamos a estar platicando el día de hoy pueden entrar. Y todos, como tú ya comentabas, son delitos contra el libre desarrollo de la personalidad. Y lo interesante de este programa o de ese tema es precisamente eso, que muchas veces, desconozco el caso en particular, pero muchas veces la gente hace cosas sin saber lo que puede trascender, ¿no? Sin saber las consecuencias, en este caso consecuencias legales, ¿no? Que inclusive pues son de prisión. Claro. ¿No? Según de prisión, si llegara a salir una sentencia en ese sentido. Yo desconozco si esta persona que hizo eso sabía, para empezar, que esas jóvenes eran menores de edad, porque muchas veces no sabes que lo son, y si lo sabes, pues no sabes que estás cometiendo el delito. Por eso es la importancia del programa. En este caso, el artículo nos menciona al que obligue, procure, facilite o induzca la corrupción de una persona menor de 18 años o de quien no tiene la capacidad para comprender el significado del hecho o persona que no tiene capacidad para resistirlo, induciéndola a la ebriedad o a vivir de la calidad pública sin justificación, se le aplicará de 3 a 6 años de prisión. No, obviamente habría que comprobar el delito. Y de este se desglosan varios delitos más que vamos a ir viendo. Pero en ese sentido, recuerda que acabamos de mencionar, obligue, procure, facilite o induzca. En este caso, así como tú me lo platicas, yo sin conocer ese caso en particular, pues yo puedo pensar que está induciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque claro. o facilitando, porque está facilitando la cerveza o quizás el cigarro de marihuana. Entonces está dentro de este catálogo de delitos, ¿no? Y pues obviamente pues va a tener un problema. Quizás él no lo hacía con la intención de llegar a algo más, simplemente claro, de estar platicando, cotorreando y nos aventamos unas cheves y eso. No sé, desconozco la intención. Tengo entendido que, como me comentabas, por ahí llegó la patrulla y lo detuvieron y eso. Pero sí, obviamente es algo muy grande. Es muy común ver cómo personas brindan cervezas a menores o drogas inclusive y no saben que están en un delito, y esos delitos se siguen por querella. Esto quiere decir que no se llama denuncia, se llama querella, es una especie de denuncia que la debe de hacer la persona involucrada o los padres o tutores, ¿no? Entonces, por ejemplo, si un padre de estas menores, padre o madre, se da cuenta de una situación así, puede ir a poner esta querella al Ministerio Público y entonces posiblemente la persona que brinda la cerveza o que pues posiblemente tenga 18 años.
Y lo está haciendo con una menor que tiene 17, que quizás le lleva un mes de edad nada más, Claro. pero se está dando el delito, ¿no? Y yo creo que cuando hablamos de corrupción de menores de 18 años no nos podemos ir como al extremo. A lo mejor unos podrían decir eso es prostitución, violación, estupro, pero eso lo que comentas, eso también incurre en este tema, ¿no? A veces los jóvenes nos dicen, oye, hágame un paro, señor, para comprar una cerveza, alcohol, usted que tiene identificación, tú eres menor, y al final de cuentas estamos facilitando, estamos dándole para que ellos hagan esto, ¿no? Y si pasa algo grave, pues ahora sí que nosotros somos los que llevamos de la responsabilidad. Así es. Yo te pongo el ejemplo, que tu hijo haga una fiesta en tu casa y tú les facilites el que en un momento dado ingieran bebidas alcohólicas. Ahí estás cometiendo un delito porque estás facilitando a los amigos de tu, aun cuando tú no estés ahí, pero la casa es tuya, tú eres el responsable por estar facilitando de que ingieran bebidas alcohólicas. Y eso es lo menos, ¿no? Claro. Y es muy común. Sí. Es muy común, ya, es que ya tiene 17 años, ya tiene 16, ya, que se tome una cervecita. Y llegan los amigos a la fiesta y todos 17 años, no pasa nada, que se tome una cerveza. Pero sí, es un delito, ¿no? Ahora, obviamente tendría que existir esa querella ante el Ministerio Público, pero si de repente por ahí un padre o madre se entera que su hijo o su hija fue a la fiesta, Se alcoholizó. y se alcoholizó, y no le había dado permiso para ello, entonces puede ir a presentar una denuncia y hay un problema. Estamos hablando en el menor de los casos, ¿no? Porque no sabes si en una situación de esas de que están tomando al salir de la casa, por ahí ocurre un accidente o algo, pues ahí se va a empeorar todavía, ¿no? O simplemente ha sucedido que no han llegado a presentar las querellas, ¿verdad? Pero que en un momento dado estas personas terminan alcoholizadas y terminan en el hospital. Ni siquiera los padres sabían que estaban en una reunión. Claro. Entonces ahí se pueden molestar, presentar la querella en este caso, y en su momento pues la persona del lugar donde estuvo llevándose a cabo ese convivio pues puede tener un problema, ¿no? Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado cuando nuestros hijos o nosotros hagamos una reunión, evitar de no facilitar en este caso a los menores que ingieran bebidas alcohólicas, ¿no? Con el tema de la empleabilidad de los menores de 18 años, que a veces pues desconocemos el significado de los trabajos, podríamos pensar que como hijos tienen la fuerza y la capacidad pues para aguantar cierta carga de trabajo. ¿Aquí también se comete algún delito? Sí, por ahí tenemos el artículo 261 ter del Código Penal de nuestro estado, que dice: al que emplee a una persona menor de 18 años o quien no tiene la capacidad para comprender el significado del hecho o quien no tiene la capacidad para resistirlo, en lugares en donde se afecte en forma negativa su sano desarrollo físico, mental o emocional, se le impondrá una prisión de 1 a 3 años, perdón, de 1 a 3 años. Es decir, hay lugares, por decir, un table, ¿no? Entonces tú empleas a una persona para que trabaje como mesero o en la barra o inclusive en limpieza y demás, pues es menor de edad, pero el lugar no es propio para él. Sí, estás incurriendo en un delito, pero no nada más el que está empleando, no nada más el empleador, también el padre. Que lo permite. Que lo permite. Y eso lo tenemos un poco más adelante. Dice: a los padres, tutores, que acepten que las personas menores de 18 años de edad o personas que no tienen capacidad para comprender el significado se empleen en los referidos establecimientos. ¿Sí? Aquí hay que hacer un paréntesis, ¿no? Es muy importante establecer que el sano desarrollo de las personas puede existir en una cuestión de física, como tú señalabas, en un lugar donde agrícola, que cargan cajas muy pesadas y que le afecten en su desarrollo a la persona crecer, no sé, ¿verdad? Nomás con que se demuestre que está afectando su desarrollo físico o mental o emocional, ¿verdad? Ahí se puede dar el delito, ¿no? Entonces, sí siempre que se empleen menores hay que ver
o tener en cuenta estas 3 posibles afectaciones que se le pueden dar. Y ponemos el ejemplo del table porque pues ahí obviamente es muy obvio, ¿no? Que se está afectando su desarrollo mental o emocional. Pero muchas veces no nos queda muy claro cómo se puede existir una afectación física. La afectación física pues se puede dar porque se puede en un momento, un taller de carpintería, que pueda perder una mano, que pueda perder un dedo por la falta de destreza. Entonces, si es menor de edad, se pueden complicar las situaciones, ¿verdad? ¿Qué les parece, amigos? Si regresamos en una segunda parte, los invitamos a que se comuniquen con nosotros a través del WhatsApp 646-178-3730. Esta mañana estamos platicando contra los delitos contra el libre desarrollo de la personalidad, corrupción de personas menores de 18 años, y vamos a platicar de un tema muy importante sobre el tema de la violación. ¿Cuándo es violación? ¿Cuándo es estupro? ¿Y cuándo hay que prevenirse, no? Independientemente de que la persona menor de 18 años pues tenga, entre comillas, la conciencia en ese momento para elegir tener un hijo, pero al final de cuentas estamos cayendo en este delito de violación. Así que regresamos, espero tus mensajes a través del WhatsApp 646-178-3730. Venimos, me siento súper. Axel Zamudio en Super 101.1 FM. Me siento súper. Justamente seguimos en esta segunda parte con nuestros amigos de Luque Abogados y estamos platicando sobre la corrupción de menores de 18 años cuando estamos cometiendo un delito. Y ojo, amigos, tíos, porque normalmente cuando estamos pues adultos y hay jóvenes en casa, ¿no? Pues llegamos a este punto, o inclusive el papá, donde facilitamos a lo mejor revistas pornográficas, fotografías pues, con desnudos, los llevamos tal vez a algún espacio de una fiesta, un antro, un table dance. ¿Qué pasa con esos casos? Sí, mira, aquí tenemos que está estipulado, está establecido en el artículo 262 del código, este tipo de situación en dos variantes, ¿no? La primera es a quien procure, facilite, introduzca, propicie, obligue o permita a una persona menor de 18 años de edad a realizar actos sexuales o de exhibicionismo corporal con fines lascivos o sexuales reales o simulados con el objeto de firmarlos, grabarlos. Ahí es cuando los induces para que ellos participen de manera directa, ¿no? Pero lo que tú comentas se maneja es que se le impondrá la misma pena. En este caso estamos hablando de una pena de 7 a 12 años de prisión, a quien elabore, reproduzca, compre, venda, exponga, ofrezca, almacene, importe, exporte, publicite, transmita, fije, grabe, videograve, audiograve, fotografía y filme, imprima, distribuya anuncios, grabaciones, impresos, videos, películas, fotografías en cuyo contenido aparezca una persona menor de 18 años. Muchas veces esas fotos que tú comentas que se le dan a los menores son fotos de jovencitas de 17 años que pues obviamente la gente no sabe cuántos años tiene, ¿no? Claro. ¿No? Entonces asumes que la persona es mayor de edad y demás. Si lo haces a una persona menor de edad, estás incurriendo en ese delito. Entonces, lo importante aquí es que la gente se abstenga de hacerlo. Antes era muy común el pasar las revistas a los sobrinos. A los sobrinos y demás, ¿no? Ahí para que vayan conociendo cómo es el asunto, y eso era muy común. Hoy en día, pues es por medio de fotografías, los archivos de fotografías que envían por WhatsApp y demás medios, ¿no? Todos estos medios, pues ahí estás también incurriendo en delitos. Llevarlos a un antro, a lo mejor también... es corrupción de menores, así es. Si digamos, por primera vez voy a llevar a mi hijo o a mi sobrino a un antro, ¿no? Y es menor de edad, como sea, ahí me hacen el paro para entrar y demás, ¿no? Pero están incurriendo en un delito de corrupción de menores. Y ahí entra el problema del local, ¿verdad? Y del padre. Ahí los dos son corresponsables de este delito, ¿no? Tanto el lugar que permite que entre el menores de edad, como la persona, en este caso el pariente, el hermano, el primo, que lo incita, que lo induce, lo lleva, ¿no? O lo lleva, ¿verdad? De hecho, no tiene que ser pariente, o sea, cualquier persona que lo lleve está incurriendo en delito. Si es pariente, se agrava.
es una agravación de la pena. ¿Qué onda con los temas de violación? Justamente hace algunos días por acá en el programa nos llegaba algún comentario de una persona en el que decía que tuvo pues relaciones con una menor de 14 años, una menor de 14 años, tuvieron un hijo, después pues esta persona preguntaba si esto era violación o qué realmente era, porque al final de cuentas la niña, se puede decir que es una niña, estaba pues aceptando este bebé, además también en la familia, y se hizo responsable él de todo, lo registraron, le dio su nombre y demás. Aquí ¿cómo se puede integrar el tema del delito de violación? Sí, es violación. En este caso, de manera, en sentido estricto, el delito se llama violación, se maneja como violación equiparada. Que es el que tenga cópula con persona menor de 14 años o que por cualquier causa no esté en posibilidad de producirse voluntariamente sus relaciones sexuales o de resistir la conducta delictuosa. Se impondrá de 12 a 22 años de prisión. De 12 a 22 años de prisión. Es violación, se maneja como violación equiparada, ¿no? En ese sentido. ¿Por qué? Porque ya lo comentamos en el programa anterior, es una persona menor de 14 años, independientemente que sea por voluntad, esa voluntad está viciada. Está viciada, ¿no? Entonces, pues obviamente es un delito, por supuesto, independientemente que hayan aceptado y demás. Lógico, o sea, debe de existir esa denuncia, ¿verdad? Esa denuncia para que se siga un proceso, ¿no? Si el Ministerio Público nunca se entera, pues no va a pasar nada, ¿no? Pero si de que es delito, es delito. Independientemente de que él se haga responsable y cubra todos los gastos. Independientemente. Es que aquí el hecho de que él se haga responsable no elude su responsabilidad penal. Jurídica. Como dijo Pedro, aquí la voluntad del menor está viciada. Él no estaba en la capacidad de producir voluntariamente su voluntad para tener relaciones sexuales, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre violación y estupro? Mira, el estupro se da entre personas, te lo voy a leer el artículo como tal, personas mayores de 14 años, y dice el artículo, menores de 16. Al que realice cópula con persona mayor de 14 años de edad y menor de 18, obteniendo su consentimiento por medio de la seducción o el engaño, se le impondrá de 2 a 6 años de prisión y hasta 100 días multa. Aquí estamos hablando que es como la violación, se podría decir, pero es menor. ¿Por qué? Porque la persona ya está un poquito más grande, entonces es un poco más tranquila la pena, ¿no? Pero al final de cuentas sigue siendo menor de edad. Claro. Entonces, por eso es que es el delito. Entonces, de tal manera de que si una persona mayor de edad entra en ese supuesto con una joven entre 14 y menor de 18 quiere decir que puede tener 17 años, 11 meses, 3 semanas. Sí, a una semana, a un día, a 3 días de cumplir 18 está en esa situación, o sea, es estupro. Pues. ¿Y en estos temas se persigue el delito por querella o es oficioso? Es por querella, el estupro es por querella, no tiene que denunciar a la propia persona. En este caso el padre, su padre o tutor. Y la violación equiparada también, cuando a lo mejor es algún familiar, ¿cómo se manejan esos casos? Es igual, el padre o tutor pueden presentar la denuncia. Pero si el Ministerio Público es de oficio. Es de oficio. Si el Ministerio Público se entera, él puede iniciar la investigación sin necesidad de una querella, ¿no? Importante, ¿no? Estos temas, porque a veces podemos recurrir o podemos caer en este tipo de delitos y no nos damos cuenta, ¿no? Como lo hemos venido platicando, el tema contra el libre desarrollo de la personalidad de personas menores de 18 años no es llegar a estos extremos, sino que a veces hay cosas pequeñas o actos pequeños que nos hacen caer, ¿no? Así es, ahí tú has tocado un punto muy interesante. Muchas veces el joven que tiene 18 años, que tiene 19 y que anda con una muchacha de 17 años, están en esa situación sin saberlo. Pues es normal, llevo 3 meses, 4 meses a mi novia, pero resulta que él ya es mayor de edad y ella es menor de edad, entonces ahí deben de tener mucho cuidado. Ahora, hay otras situaciones, a veces de personas un poquito más grandecitas, de 20, 22 años, andan con una joven y es común que a veces las muchachas se aumenten de edad. Digan que tienen 17 y digan que tienen 20 o 18 o 19. Entonces por ahí la persona
que anda con ella está pensando que anda con una persona mayor de edad, cuando en verdad es menor y está en ese supuesto. Entonces, por ahí tienen que tener mucho cuidado. Pidan varias identificaciones. Corroboren. Lo más importante es que pidan el IFE, ¿no? Y chequen si no es falso también. Claro. Se queda el tema, la reflexión y sobre todo saber qué estamos haciendo con los jóvenes, porque al final de cuentas, como se platica y como está en la ley, su vista está viciada, ¿no? Su pensamiento está viciado y es fácil poderlos manejar y controlar. Medios de contacto, ¿dónde los podemos encontrar? Teléfono 120-5651 y en el Face Luque Abogados.